Muy buenos días, bienvenidos a un día más a su programa 115 de este viernes de la octava pascual. Nosotros hoy tenemos un mensaje que nos recuerda hace 8 días el Viernes Santo, y como hoy en esta semana de la octava pascual, cada día de la semana es un momento de recordar la vida de Jesucristo, pero ahora desde los ojos de la fe. Hoy pues se nos presentan las lecturas de Hechos de los Apóstoles, capítulo 4, 1 al 12, el Salmo 117, también tenemos Juan, capítulo 21, 1 al 14. Veamos de qué manera nosotros escuchemos esa palabra y nos preguntemos qué quiere decirnos Dios el día de hoy. La lectura de Hechos 4 nos dirá que ningún otro hombre puede salvarnos. El Salmo 17, la piedra que desecharon los constructores es ahora la piedra angular. Y Juan capítulo 21, se acercó Jesús, tomó el pan y se lo dio a sus discípulos y también el pescado. Escuchemos pues hoy lo que nos dice Hechos de los Apóstoles 4, 1 al 12. En aquellos días, mientras Pedro y Juan hablaban al pueblo, se presentaron los sacerdotes, el jefe de los guardias del pueblo y los saduceos, indignados porque los apóstoles enseñaban al pueblo y anunciaban la resurrección de los muertos por el poder de Jesús. Los aprehendieron y, como ya era tarde, los encerraron en la cárcel hasta el día siguiente. Pero ya muchos de los que habían escuchado sus palabras, unos 5,000 hombres, habían abrazado la fe. Al día siguiente se reunieron en Jerusalén los jefes del pueblo, los ancianos, los escribas, el sumo sacerdote Anás, Caifás, Juan, Alejandro y cuantos pertenecían a las familias de los sacerdotes. Hicieron comparecer ante ellos a Pedro y a Juan y les preguntaron: ¿con qué poder y en nombre de quién han hecho todo esto? Pedro, lleno del Espíritu Santo, dijo: jefes del pueblo y ancianos, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, para saber cómo fue curado, sépanlo ustedes y sépalo todo el pueblo de Israel. Este hombre ha quedado sano en el nombre de Jesús de Nazaret, a quien ustedes crucificaron y a quien Dios resucitó de entre los muertos. Este mismo Jesús es la piedra que ustedes, los constructores, han desechado y que ahora es la piedra angular. Ningún otro puede salvarnos, pues en la tierra no existe ninguna otra persona a quien Dios haya constituido como Salvador nuestro. Palabra de Dios. A esta palabra o querigma del Evangelio damos respuesta con el Salmo 117 o 118. La piedra que desecharon los constructores es ahora la piedra angular. Aleluya. Te damos gracias, Señor, porque eres bueno, porque tu misericordia es eterna. Diga la casa de Israel: su misericordia es eterna. Digan los que temen al Señor: su misericordia es eterna. La piedra que desecharon los constructores se ha convertido en piedra angular. Esto es obra de la mano del Señor. Es un milagro patente. Este es el día del triunfo del Señor, día de júbilo y de gozo. Líbranos, Señor, y danos tu victoria. Bendito el que viene en nombre del Señor. Que Dios desde su templo nos bendiga. Que el Señor nuestro Dios nos ilumine. Con este salmo nos preparamos a escuchar ahora el Evangelio de Juan, capítulo 21, 1 al 19. En aquel tiempo, Jesús se les apareció otra vez a los discípulos junto al lago de Tiberíades. Se les apareció de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás llamado el gemelo, Natanael el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros 2 discípulos. Simón Pedro les dijo: voy a pescar. Ellos le respondieron: también nosotros vamos contigo. Salieron y se embarcaron,
Pero aquella noche no pescaron nada. Estaba amaneciendo cuando Jesús se le apareció en la orilla, pero los discípulos no lo reconocieron. Jesús les dijo: muchachos, ¿han pescado algo? Ellos contestaron: no. Entonces él les dijo: echen la red a la derecha de la barca y encontrarán peces. Y así lo hicieron. Y luego ya no podían jalar la red por tantos pescados. Entonces el discípulo a quien amaba a Jesús le dijo a Pedro: es el Señor. Tan pronto como Simón Pedro oyó decir que era el Señor, se anudó a la cintura la túnica, pues se la había quitado, y se tiró al agua. Los otros discípulos llegaron en la barca arrastrando la red con los pescados, pues no distaban de tierra más de 100 metros. Tan pronto como salieron a tierra, vieron unas brasas y sobre ellas un pescado y pan. Jesús les dijo: traigan algunos pescados de los que acaban de pescar. Entonces Simón Pedro subió a la barca y arrastró hasta la orilla la red, repleta de pescados grandes. Eran 153, y a pesar de que eran tantos, la red no se rompió. Luego les dijo a Jesús: vengan a almorzar. Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle: ¿quién eres? Porque ya sabían que era el Señor. Jesús se acercó, tomó el pan y se lo dio, y también el pescado. Esta fue la tercera vez que Jesús se apareció después de resucitar de entre los muertos. Después de almorzar, le preguntó Jesús a Simón Pedro: Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Él le contestó: sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo: apacienta mis corderos. Por segunda vez le preguntó: Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Él le respondió: sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo: pastorea mis ovejas. Por tercera vez le preguntó: Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? Pedro se entristeció de que Jesús le hubiera preguntado por tercera vez si lo quería, y le contestó: Señor, tú lo sabes todo. Tú también sabes que te quiero. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. Yo te aseguro, cuando eras joven, tú mismo te ceñías la ropa e ibas a donde querías. Pero cuando seas viejo, extenderás los brazos y otro te ceñirá y te llevará a donde no quieras. Esto se lo dijo para indicarle con qué género de muerte habría de glorificar a Dios. Después le dijo: sígueme. Palabra de Dios. Mis hermanas y hermanos, el texto bíblico litúrgico o los textos bíblicos litúrgicos de hoy son ricos en contenido y describen unas escenas que nos hacen reflexionar cómo ha sido posible que Dios, siendo tan grande, se haya hecho pequeño, se haya hecho uno de los nuestros para enseñarnos con grandes obras, pero también con sencillas acciones y señales que Él es el Señor y el Mesías. Los Hechos de los Apóstoles nos dicen cómo los apóstoles fueron llevados a la cárcel y ellos, obviamente sabemos la historia completa, fueron liberados por los ángeles del cielo, pero como quiera que sea, ellos son traídos ante la autoridad, precisamente aquellos que condenaron a Jesucristo, que después condenarían a Esteban, y nuevamente a los apóstoles les piden cuentas de en nombre de quién o bajo qué autoridad actúan como actúan. Y obviamente Pedro, ni tardo ni perezoso, lleno del Espíritu Santo, aprovecha, como Jesús un día pronosticaría, que tendrían que dar testimonio de su nombre ante las autoridades y aprovechar esos problemas civiles, por así decir, o contra la ley, para precisamente testimoniar lo que significa ahora ser un ciudadano del cielo y lo que significa que la ley de Dios
debe ser obedecida antes que las leyes de los hombres. Por eso les preguntan con qué autoridad o con qué poder o virtud actúan. Porque habían visto que el hombre que habían curado, de ser un paralítico, de ser una persona tullida, está junto a ellos siempre y pues no puede negar la evidencia que en nombre del crucificado y resucitado ahora pues es obvio que hay algo diferente que no se había visto nunca. Y entonces Pedro aprovecha para decirles: israelitas, ¿de qué se admiran? Este hombre ha sido sanado por el mismo Dios de nuestros padres, Abraham, Isaac y Jacob, a quienes Dios les prometió que enviaría a su Mesías. Pero a este justo, a este profeta que Moisés les había predicho, ustedes lo rechazaron, lo mandaron crucificar. Pues yo les digo que aquel que ustedes rechazaron se ha convertido en la piedra angular del nuevo edificio. ¿Qué significa angular? Pues la piedra base. Mi papá es albañil y para comenzar a poner los cimientos en una construcción tiene que fijar una piedra a través de la cual se pongan los demás niveles en distintas direcciones, pero bajo el mismo nivel, ¿verdad? Y para que no salgan chuecas los cimientos. Así Jesucristo es esa primer piedra que se instala para que a partir de esa piedra toda la construcción quede fija, quede firme, quede derecha. Así Jesús ahora es el que marca la pauta, la medida, la propuesta de esa gran construcción llamada la iglesia, que no es lo mismo que el reino. Hay que diferenciar entre el reino de Dios, es un reinado, y la iglesia. Una cosa es el reino, otra cosa es el reinado y otra la iglesia. Y sin embargo estos tres conceptos, o no solo conceptos, sino hechos, realidades, pues se complementan uno al otro. Aquí vemos cómo lo que le importa al Espíritu Santo, que es el autor de esa tercera etapa de la historia de salvación. En la primera, desde la creación del mundo hasta la venida de Jesucristo, es la etapa del Padre. Cuando vive Jesucristo entre nosotros, histórica o físicamente, es la etapa del Hijo. Y después que Jesús muere en la cruz, resucita, comienza la tercera etapa del Espíritu Santo, por lo que a este programa yo le he llamado la nueva o tercera vía del Espíritu Santo, que es nada más y nada menos que la obra de la iglesia, pero de una manera particular, aquellas cosas que se hacen en el nombre de Jesucristo para beneficiar a cada individuo y a través de los individuos a comunidades enteras. Por eso hoy escuchamos cómo los apóstoles con aplomo dan testimonio de Jesucristo. Ustedes rechazaron al santo, al justo, y pidieron el indulto de un asesino. Han dado muerte al autor de la vida, pero Dios lo resucitó de entre los muertos, y de ello nosotros somos testigos. Este hombre que estaba tullido, sus miembros han sido robustecidos por el nombre y la preciosa sangre de Cristo. Mis hermanas y hermanos, ¿cuántas veces hay personas que no quieren ver la presencia de la obra de Dios, o sea, el reinado? El reino no porque es muy elevado ese ideal, es la perfección ya del cielo, pero antes de ese gran reino de Dios que se ha aproximado a la tierra, tenemos que ver cómo para llegar a ese reino comenzamos por detectar la acción antes de llegar al nombre o a la utopía. Vemos ahora la acción del Espíritu Santo en las gentes que le sirven a Jesucristo, sea maestros de escuela, sea economistas, licenciados, jefes de estado, sacerdotes, hombres sencillos del campo, todo aquel que es fiel a Jesucristo. Él o ella están proclamando que la realidad del reino de Dios se hace reinado, se hace acción, es decir, toma forma en la historia. A pesar de tantas imperfecciones, Dios ya se hace presente en aquel presidente, en aquel servidor público que le es fiel a Dios. Por eso nosotros vemos que tenemos que ser testigos de la obra de Dios en el mundo, y nosotros vemos cómo hay países o lugares donde se le sigue pidiendo a la autoridad, a este mundo, que libere a los asesinos y se condene a los justos.
En México, por ejemplo, cuánta gente quiere volver al sistema antiguo del PRIAM. Aquellos que han sido corruptos, criminales, quieren regresar a ese sistema. Y cuando viene un buen presidente que quiere devolverle al pueblo lo robado, lo ven como el vivo demonio, como un masón, como un comunista, como un socialista. Cuando el Papa Francisco mismo dijo, ¿usted qué piensa del comunismo? Y dijo, hay gente que es comunista o socialista que son buenos amigos míos, y no por eso apoyo al comunismo, al socialismo. Así también hay ricos muy buenos cristianos católicos, pero no necesariamente son perversos, ¿verdad? Son gente que de su riqueza comparten con los pobres, y no por ello vamos a justificar al capitalismo liberal. Una cosa es el capitalismo liberal, otra cosa es este o aquel negocio, este o aquella persona que a pesar o junto con tantas injusticias cometidas, tratan de enmendar sus vidas haciendo caridades, apoyando la iglesia, haciendo el bien a los demás. Por eso no se puede condenar a todas las personas que sean comunistas o a todas las personas que sean capitalistas, porque dentro de esos grupos hay gente buena que está haciendo lo posible por convertirse y ser testigos vivos del reinado de Dios en el mundo. De ello nosotros somos testigos. ¿Qué es ello? Pues simplemente las personas enfermas que son sanadas, los que son alimentados, los que son educados de acuerdo a ese querigma de la buena nueva de Jesucristo. Concluyo diciéndoles, hermanas y hermanos, que pues aun cuando en el Evangelio de hoy se nos presenta esa historia del diálogo con Jesús con Pedro, me amas más que los demás, y Pedro le dice, tú sabes que te quiero. Aquí quiero recordarles que en este caso Pedro todavía no recibía plenamente al Espíritu Santo, y cuando Jesús le pregunta, ¿me amas?, Pedro no puede responderle que le ama, porque una cosa es amar y otra querer. El único que le dice, te quiero, pero no te amo. Es decir, todavía no tengo la capacidad plena del Espíritu Santo, de ese amor ágape, el que tú te has manifestado. Y cuando Jesús le dice, primero apacienta mis corderos, le vuelve a preguntar si lo ama, y le dice, te quiero, bueno, apacienta mis ovejas. Finalmente Jesús cede y acepta la palabra o el límite de Pedro. Pedro, me quieres pues. Si no me amas, por lo menos dices quererme. Si me quieres, pues apacienta mis ovejas. En otras palabras, llegará el momento que Pedro sí le dirá a Jesús, te amo, Señor, y no me avergüenzo de ti. Entregaré toda mi persona a tu nombre. Y el día que lo iban a crucificar, en lugar de ser crucificado como su Señor y Maestro, pide que lo crucifiquen de boca abajo, con la cabeza hacia abajo, como diciéndole a los verdugos romanos, bueno, yo no quiero que me crucifiquen igual que Jesucristo, mi Señor, porque no merezco y que me igualen a Él. Mejor de cabeza. Y estos sanguinarios deberían haber dicho, estos torturadores, pues eso no se nos ha ocurrido antes. Qué buena idea, claro que te crucificamos boca abajo. Ándale. Así es que fíjese nomás, tanta tortura, pero en el caso de Pedro, como señal de que entonces sí tendrá el Espíritu Santo para decirle a Jesucristo, te amo, Señor, y por ti doy testimonio. Ya no nomás te quiero como de amigo a otro amigo, sino como de su siervo a su Señor, como el todo para mí. Y por eso el testimonio de la iglesia no es solamente la amistad entre las personas, sino el amor incondicional o ágape. Que Dios los bendiga y los espero a la misma hora el día de mañana. Hágale like a este video y recuerde que puede hacer sus peticiones para comprar estas películas, Biblias o rosarios, especialmente La Pasión de Cristo, que nos habla de su muerte, el Risen, los resucitados, de su resurrección, y la película del centro, que es el gran milagro, que a través de los sacramentos Dios sigue presente en su iglesia, y donde el maligno Satanás sigue tentando a las personas para que se distraigan, bien sea en la confesión o en la Santa Eucaristía. El libro que tenemos allá de la muerte del Mesías, de mi profesor Raymond Brown, pues nos sigue recordando que después de la muerte y resurrección de Cristo, el mundo sigue preguntándose cómo pudo haber sucedido esto de la muerte de nuestro Dios y Señor.
y la fe es la única que da la respuesta, no la ciencia. Sin embargo, la investigación teológica o la teología se encarga de compaginar el uso de la razón con los datos de la fe para que el Cristo de la historia y el Cristo pascual sea una misma y sola persona que se predica para que haya el perdón para todos los seres humanos a lo largo de todas las generaciones que vengan a vivir en la tierra. Que Dios les bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hágale like a este video y que pasen muy buen día.